Ixtorix, suscríbete. La guerra comenzó en el 289, cuando un grupo de mercenarios italianos conocidos como mamertinos, contratados antes por Siracusa que se habían quedado sin trabajo, ocuparon por la fuerza la ciudad de Mesana, la actual Mesina, en el extremo noreste de Sicilia. Se dedicaron al pillaje y la piratería. Presionados por Siracusa, los mamertinos pidieron ayuda tanto a Roma como a Cartago en el 265. Los cartagineses actuaron primero y obligaron a Hierón II de Siracusa para que no tomara más medidas y convenciera a los mamertinos de que aceptara la guarnición cartaginesa. Según Polibio, se produjo un considerable debate en Roma sobre si aceptar el pedido de ayuda de los mamertinos. Como los cartagineses ya habían guarnecido Mesana, la aceptación podría conducir fácilmente a una guerra con Cartago. Los romanos no habían mostrado anteriormente ningún interés en Sicilia y no deseaban acudir en ayuda de soldados que habían arrebatado injustamente la ciudad a sus legítimos poseedores. Sin embargo, muchos de ellos vieron ventajas estratégicas y monetarias si se afianzaban en Sicilia. El estancado Senado romano, posiblemente a instancias de Apio Claudio, llevó el asunto a la Asamblea Popular en el 264. Caudes animó a votar a favor de la acción y ofreció las perspectivas de un botín abundante. La Asamblea Popular decidió aceptar el pedido de los mamertinos. Se nombró a Caudes jefe de una expedición militar, con órdenes de pasar a Sicilia y colocar una guarnición romana en Mesina. La guerra comenzó cuando los romanos desembarcaron en Sicilia, en el 264. La ventaja naval cartaginesa no bastó para impedir la travesía romana por el estrecho de Mesina. 2 legiones mandadas por Caudes pasaron a Mesana, donde los mamertinos habían expulsado ya la guarnición cartaginesa de Janón. Sufrieron un asedio conjunto de cartagineses y siracusanos. Las fuentes no tienen claro por qué, pero primero los siracusanos y luego los cartagineses se retiraron del sitio. Los romanos marcharon hacia el sur a su vez y sitiaron Siracusa, pero se retiraron pronto al carecer de fuerza suficiente y de líneas de suministro seguros. Requisitos indispensables para poder rendir la fuerza. La experiencia de los cartagineses durante los 2 siglos anteriores de la guerra de Sicilia indicaba que no era posible librar una batalla decisiva. Los ejércitos se agotaban a causa de las grandes pérdidas y de los gastos enormes. Esto no hizo que los dirigentes cartagineses esperaran que esta guerra siguiera un curso similar a las anteriores que habían librado en Sicilia. Mientras tanto, su abrumadora superioridad marítima les permitía que la guerra se disputase lejos del núcleo de su imperio, y podía seguir prosperando pese a la guerra. Esto permitía a los cartagineses reclutar y pagar un ejército que operaría en campo abierto contra los romanos, mientras que las ciudades de recias defensas podían ser abastecidas y defendidas por mar. Los ciudadanos romanos adultos varones eran elegidos para el servicio militar. La mayoría servía como infantería, mientras que la minoría más rica aportaba el contingente de caballería, los equites. Tradicionalmente los romanos reclutaban 2 legiones, de 4.000 infantes cada una, aproximadamente, y 300 jinetes. Una pequeña parte de la infantería la componían escaramuzadores armados con jabalinas. El resto estaba equipado como infantería pesada, con armadura, un escudo grande y una espada corta. Los infantes se dividían en 3 filas, según su equipamiento. Estaban los velites, los astatis y los príncipes. Y luego por último los triarios, que sería la infantería más pesada. Además les acompañaban los aliados latinos y fuerzas de mercenarios. Los ciudadanos cartagineses solo servían en el ejército si existía una amenaza directa para su ciudad. En la mayoría de las circunstancias, el ejército cartaginés se nutría de extranjeros y mercenarios, muchos del norte de África, que proporcionaba varias tropas especializadas, entre ellas infantería organizada en formación cerrada, equipada con grandes escudos, cascos, espadas cortas y lanzas largas, escaramuzadores de infantería ligera, caballería de choque como los númidas, y también caballería pesada. Tanto la Hispania como la Galia proporcionaban infantería veterana. La mayor parte de la infantería cartaginesa luchaba en formación compacta, conocida como falange. Eran famosos sus honderos baleares y también sus elefantes de guerra, aparte de la unidad de élite de Cartago, que sería la Legión Sagrada. En cuanto a la flota, los quinquirremes fueron la principal nave de estas flotas. Un quinquirreme llevaba una tripulación de 300 hombres, 280 remeros y 20 tripulantes y oficiales de cubierta. También solían llevar normalmente una dotación de 40 o 50 infantes, que se podían aumentar hasta 120 si la batalla era inminente. Lograr que los remeros remaran como una unidad, por no hablar de ejecutar las maniobras complejas, requería de un entrenamiento largo y arduo.
Como resultado de esto, los romanos inicialmente estaban en desventaja frente a los cartagineses por falta de naves y experiencia. Para contrarrestar esto, pusieron en marcha el Corvus, que era un puente que se anclaba al otro barco para poder abordarlo, y hacer así una especie de combate terrestre en el mar. Estos barcos solían embestirse unos a otros, pero la maniobra de los romanos anulaba esta táctica. Desde hacía tiempo la guerra estaba cambiando y las luchas de embestida eran menos frecuentes y el abordaje mucho más. Por eso los romanos supieron adaptarse y mejorar las tácticas marinas. Gran parte de la guerra se libró en Sicilia o en las aguas cercanas, lejos de las costas, en un terreno accidentado que dificultaba la maniobra de los grandes ejércitos y favorecía la defensa frente a la ofensiva. Las operaciones terrestres se limitaron en gran medida a incursiones, asedios y hostigamientos. Hubo 23 años de guerra en Sicilia y solo hubo dos grandes batallas campales a gran escala, la de Agrigento y la de Palermo. La labor de la guarnición y bloqueos terrestres eran las operaciones más comunes para ambos ejércitos en las batallas en campo abierto. Desde antiguo los romanos nombraban cada año a dos jefes militares, los cónsules, para que mandasen cada uno un ejército. A los dos del año 263 los despacharon a Sicilia al frente de 40.000 soldados. Siracusa sufrió un nuevo asedio y, como no esperaba recibir auxilio cartaginés alguno, se apresuró a hacer las paces con los romanos. Se convirtió en aliado romano, pagó una indemnización de 100 talentos de plata y accedió a ayudar a abastecer el ejército romano en Sicilia. Tras la deserción de Siracusa, varias ciudades más pequeñas de la órbita siracusana pasaron a los romanos. Los cartagineses hicieron de Agrigento una ciudad portuaria en mitad de la costa meridional de Sicilia, su centro estratégico, por lo que los romanos marcharon sobre ella en el 262 y la sitiaron. Los sitiadores tenían un sistema de abastecimiento insuficiente, en parte porque la supremacía naval cartaginesa les impedía enviar suministros por el mar. También porque no estaban acostumbrados a alimentar un ejército de 40.000 hombres. La mayor parte del ejército se dispersó en una amplia zona cuando llegó la época de la cosecha, tanto para participar en esta labor como para recolectar alimentos. Los cartagineses, mandados por Aníbal Giscón, los acometieron con fuerza, los tomaron de sorpresa y entraron en el campamento romano, pero los romanos se rehicieron y los vencieron. Después de este combate, ambos bandos se mostraron mucho más cautelosos. Mientras Cartago reclutó un ejército cuyo mando entregó a Anón, hijo de Aníbal, compuesto por 50.000 infantes, 6.000 jinetes y 60 elefantes, formando parte de los mercenarios ligures, celtas, íberos, y que reunió en África y lo envió a Sicilia. Janón marchó en auxilio de Agrigento 5 meses después de que comenzara el asedio. Cuando llegó, simplemente acampó en un terreno elevado, participó en escaramuzas inconesas y se dedicó a adiestrar al ejército. Después de 2 meses, en la primavera del 261, atacó finalmente, pero resultó derrotado y sufrió grandes pérdidas en la batalla de Agrigento. Los romanos, bajo ambos cónsules, Lucio Póstumo y Quinto Mamilio, lo persiguieron y se apoderaron de elefantes y de suministros cartagineses. Esa noche la guarnición cartaginesa escapó mientras los romanos estaban distraídos. Al día siguiente estos últimos se quedaron con la ciudad. Sus habitantes los vendieron a 25.000 de ellos como esclavos. Tras este triunfo romano, la guerra se difuminó durante varios años. Los dos bandos obtuvieron victorias menores, pero ambos carecían de un objetivo bélico claro. En parte de esto se debía a que los romanos destinaron muchos recursos a una campaña finalmente infructuosa contra Córcega y Cerdeña, y luego a la igualmente estéril expedición de África. Después de tomar Agrigento, avanzaron hacia el oeste para sitiar Mistrato durante 6 meses, aunque sin éxito. En el 259 se encaminaron a Thermae, la actual Termini, en la costa norte, pero como consecuencia de una disputa con los aliados, estos y los romanos acamparon por separado. Amílcar, el padre de Aníbal, aprovechó para emprender un contraataque que sorprendió a uno de los dos grupos de enemigos cuando se disponía a levantar el campamento. La arremetida cartaginesa infligió entre 4 y 6.000 muertos a los romanos. Amílcar pasó a tomar Ena, en el centro de Sicilia, y Camarina, en el sureste, peligrosamente cerca de Siracusa, y parecía estar a punto de adueñarse de toda Sicilia. El año siguiente los romanos volvieron a tomar Ena y finalmente conquistaron Misístrato. Luego se trasladaron a Panormo, la actual Palermo, aunque luego tuvieron que retirarse, pero se hicieron con Hipana en el 258. Durante los años siguientes continuaron en Sicilia las pequeñas incursiones, las escaramuzas y el cambio de bando ocasional de alguna de las ciudades menores.
Ixtorix, suscríbete.